Tenemos abierto allí en Génesis capítulo 41. Gracias a los hermanos que preparan la música. Espero que hayan cantado con entendimiento, en oración, porque las canciones tratamos de que sean relacionadas con el mensaje y hemos cantado Soberano Dios, hemos cantado El Rey exaltado, hemos cantado que nuestra fe está puesta en Jesús, el Rey y Señor, el soberano, el Creador, el Todopoderoso, el que ha determinado cada cosa en su plan soberano desde antes de la eternidad del mundo. Antes que todo fuera creado, Dios ya no solo sabía lo que iba a suceder, sino que ya lo había determinado. Nada es por azar, nada es casualidad, aunque muchos crean en un destino, aunque muchos crean en la mala suerte, aunque muchos crean que pueden comprar su salvación. Vemos en la Escritura y en la vida de José que para nada es así. El título del mensaje de hoy es Exaltado por Dios, y vamos a ver a un José exaltado por Dios, por su infinito amor, por su gracia, por su misericordia. No porque haya algo bueno en José, si bien era un hombre justo, un hombre recto, pura gracia de Dios. Y espero, estimados, mis amados, que en la semana hayan podido leer el capítulo completo, lo que había detrás. Obviamente no quiero que me contesten, pero si no, yo me tomo el atrevimiento con amor de decirle que están mal. Están mal. Si no leen la palabra de Dios, están mal. Si antes de venir a la reunión no repasan el texto que vamos a predicar, están mal. Están mal. Y es muy posible que la palabra de Dios no aplique a su corazón que viene endurecido en la semana, que no está en contacto con el Señor. Siempre digo, corremos con ventaja. Leo, Ale, yo, los que están liderando el REC, porque se tienen que preparar, aunque no tengas ganas, aunque la carne quiera dormir un rato más. Te tenés que preparar, tenés que orar, tenés que ir al texto, tenés que buscar al Señor, porque estamos hablando de parte de Dios, no estamos trayendo cualquier mensaje. Así que ya hay una exhortación antes de empezar el mensaje. Vamos a la historia. Vamos a la historia. Vemos en José, a lo largo de estos sermones, que ha tocado fondo. Ha tenido pruebas duras, envidias de sus hermanos, que no solamente lo envidiaban, sino lo querían matar, literalmente. Él es el hijo amado de su padre. Él es querido por él y el padre hace una distinción entre él y los demás que causan en sus hermanos envidia. Y los hermanos, de no poder lograr el plan de matarlo, lo venden. Es vendido a los ismaelitas y es puesto en prisión injustamente. Vemos en la vida de José, a nuestros ojos, desgracia. Desgracia. Un hombre recto, un hombre justo, un hombre sabio, que todo lo que le pasa, estas desgracias, no son consecuencias de su pecado, no son consecuencias de no estar en comunión con el Señor. Y obviamente que es un ejemplo para nosotros, de perseverancia, de fidelidad, de virtud cristiana, de santidad, cuando las cosas no van bien. Cuando las cosas no van bien. Ahora vamos a ver a José exaltado, a este hombre que ha sufrido. Y nos lleva obviamente a la exaltación de Cristo, que no hubiese sido posible en ninguna forma
si no se hubiese antes humillado. Y como dice la Escritura, hasta lo sumo. No podía venir a caer más bajo el Señor. Génesis 41, 38 y 39, leemos: y dijo Faraón a su siervo: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, hablando de José, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Simplemente el Señor le había revelado a José un sueño de abundancia y de escasez, de peligros para Egipto. Y José se lo había revelado a Faraón. Y es a partir de allí, por voluntad de Dios, que Faraón ve ahora en José un hombre sabio, que lo era, un hombre recto. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este? Dice Faraón de José. En quien esté el Espíritu de Dios. Dijo Faraón: pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Estimados, la sabiduría que desciende de lo alto, no la terrenal, no la diabólica, como dice el Señor, precisamente desciende de lo alto, del Espíritu de Dios. Capacidades, todas tus virtudes cristianas, todas tus bondades, todas tus buenas obras, todo lo que puedas hacer agradable, proviene de Dios. Déjame decirte que en ti no hay nada bueno, aún siendo cristiano. Lo bueno que hay en nosotros es porque Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Es porque ha cambiado ese corazón de piedra por uno de carne y ahora podemos amar. Ahora podemos perdonar. Ahora podemos adquirir sabiduría. Ahora podemos pasar por alto la ofensa y así podemos seguir. Pero esta sabiduría, que no es para revelar sueños, no, esa no es la aplicación aquí. No es que yo me voy a parar y voy a decir todo lo que va a pasar y que Dios me habla a mí y a ustedes. No se trata de eso. Está hablando de un hombre sabio, porque tiene comunión con Dios. Está hablando de alguien que puede hablar de parte de Dios porque tiene intimidad con Dios y Dios lo usa. Y Dios lo usa porque está arraigado y cimentado en la palabra, en oración. Y obviamente estoy hablando de nosotros también. Es la única forma que Dios nos use. Es la única forma que podamos hablar con sabiduría, dar un consejo sabio, prudente, en amor, con la sabiduría que desciende de lo alto. Que no son tus experiencias, que no tienen nada que ver con tu edad, con tu trabajo, no tiene nada que ver con eso. Podés, a raíz de tu edad, de tu trabajo, de tu experiencia, compartir algo, pero no es la sabiduría del Señor. La sabiduría del Señor se encuentra acá y en ningún otro lado. No en tu experiencia, no en tu edad, ni en ninguna de esas cosas. Estamos hablando de la sabiduría espiritual. Job 32:8 dice: ciertamente, Job 32:8, ciertamente espíritu hay en el hombre, con minúscula, espíritu con minúscula. Ciertamente, espíritu hay en el hombre, pero el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Cuando vino el Espíritu Santo a nuestra vida, nos dio entendimiento, nos hizo arrepentir, nos convenció de pecado, nos dio vida. Y ahora podemos entender la sabiduría que desciende de lo alto, la palabra de Dios, para así poder ser entendidos y sabios, como lo era José. Ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. No somos sabios los de mucha edad, dice Job, ni los ancianos entienden el derecho. Tiene que ver con la comunión con el Señor, con el día a día, a sus pies, de rodillas. Y lo único que nos va a llevar
a esa santidad, a esa espiritualidad, a esa sabiduría, es la comunión con el Señor. Es la comunión con el Señor. Al que tiene el Espíritu de Dios, obviamente. Al que tiene el Espíritu de Dios. Y Faraón vio en José esto. Y dice a Faraón, Dios te ha hecho saber todo esto. Tú estarás sobre mi casa. La consecuencia, lo lógico, lo que va a pasar de que estés en comunión con el Señor, de que estés afirmado en su palabra, la consecuencia obviamente va a ser no que te va a ir todo bien, no que no va a haber problemas, porque de hecho José lo tuvo, sino que vas a poder dar un consejo sabio, que vas a poder predicar el Evangelio, vas a tener el deseo de predicar el Evangelio. El Señor te va a usar porque tu corazón está dispuesto, no por tus habilidades ni por tus ganas, que sí la tenemos que tener, tenemos que ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, pero lo vamos a poder hacer porque está el Espíritu de Dios rebosando en nosotros, estamos llenos del Espíritu Santo. El Señor dice, estás lleno del Espíritu Santo. El Señor no nos dio el Espíritu Santo por medida, pero nosotros, vez tras vez, mirando más horas de tele en vez de leer la palabra, estando más tiempo de ocio en vez de estar orando, dejamos al Espíritu Santo así chiquito y las predicaciones nos pasan por arriba. Y así todo lo que tiene que ver con el Señor y con la vida cristiana y las virtudes cristianas. Pero Faraón ve en José virtud. Y la consecuencia es versículo 40, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Consecuencia de una vida piadosa. Consecuencias de una vida piadosa. Faraón eleva a José. Ahora lo pregunto, ¿Faraón eleva a José? Sí y no. Dios, se trata de Dios, hermano. Dios pone y saca reyes, como nos compartía Leito. Daniel 2:20, Daniel dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son, y de nadie más, suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia, el conocimiento a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y en él mora la luz. Amigos, visitas, estimados, hermanos, amados, Dios, Jehová es por sobre todas las cosas. Él es excelso. Él es el Rey de Reyes y atiende al humilde. Y como dice la palabra, mira de lejos al altivo, resiste a los soberbios. Si piensas que Dios te necesita, estás muy equivocado. Si piensas que Dios te salvó porque Él necesitaba de ti, estás equivocado. Fue por pura gracia. Y Él pone y saca reyes. Eleva y humilla. Eleva y humilla. Ahora, obviamente que José en este tiempo se habrá sentido bien, porque a todos nos gusta ser reconocidos. No vamos a decir que no. A todos nos gusta ser valorado en todos los aspectos de nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestro matrimonio, con un gracias, como hermano, por una buena acción. A todos nos gusta. Pero debemos saber que todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor, no para ser valorados. Si viene las gracias, gloria a Dios. Si viene una acción de reconocimiento, gloria a Dios. Pero todo lo que hacemos, sea de palabra o de hecho, lo hacemos como para el Señor y no para los hombres. Y es así. Y es así.
La humildad es el camino que lleva a la exaltación. La humillación es el camino que lleva a la exaltación. Exaltar significa honrar, alabar, respetar. Alguien es exaltado cuando se pone por sobre. Y así fue Cristo. Pero primero tuvo que humillarse para ser exaltado. El Señor Jesucristo es exaltado por el Padre. Como José es exaltado por Faraón, pero obviamente por la soberanía de Dios, el Señor Jesucristo es exaltado por el Padre. No por el pueblo, no por nosotros, que éramos esas ovejas descarriadas. Hoy sí, claramente podemos dar gloria a Dios y exaltar su nombre. De hecho, lo hacemos cada domingo. Pero fue exaltado por el Padre, porque a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Es más, gritaron, crucifícanle, crucifíquenle. El pueblo mismo de él. Y así como Faraón le dijo a José, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto, Dios el Padre vio al Señor Jesucristo y lo exaltó hasta lo sumo. Ahora vemos que la exaltación no se queda solamente en palabras, sino que suceden cosas, pasan cosas. Primero, vemos que Faraón le da autoridad a José. Obviamente que el padre también se la da al hijo. Faraón le da autoridad a José. Versículo 42. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Versículo 42. Y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. El anillo de un rey en aquellos tiempos tenía poder, autoridad. Era un sello, su firma. Cuando había una carta, un edicto de él, sea para lo que fuera, para una pena de muerte, para una bendición, para traer a un siervo, para sea lo que fuera él, lo sellaba con su anillo, lo confirmaba. Su anillo era la marca, su firma. Y Faraón le da a José no otro igual, no un anillo parecido con el mismo valor, sino que le da el suyo. Él quita de su mano su anillo y se lo da a José, lo pone en la mano de José. Toda la grandeza de Faraón, todo el poder y la autoridad que él tenía es traspasado a José. Ahora José es príncipe. En palabras más sencillas, su mano derecha. Y todo lo que decía José iba a ser respetado. Y todo lo que decía José se iba a cumplir como si lo hubiese dicho Faraón. Como si lo hubiese dicho Faraón. Ahora, todo lo que José decida y haga, todo lo que José decida y haga, va a ser para bien del pueblo, para bien del pueblo. Así fue con el Señor Jesucristo. Todo, absolutamente todo está bajo su poder y autoridad que le dio el Padre. Él es el Señor de todo. Él es el Señor de todo. Dice la Escritura, toda potestad me es dada, en el cielo como en la tierra. Y todo es todo. Por ahí podemos llegar a pensar que se le escapa algo a Dios. Algo. Ni una centésima de segundo. Absolutamente nada. Él pone reyes y saca reyes. Él sabe cuando un pájaro cae a tierra muerto y no cae sin su consentimiento. Mateo 7:29, estando en la tierra, él mandaba a los espíritus inmundos y le obedecían.
El Señor permite la maldad. Y no es mayor porque Él no permite que sea mayor. El Señor permite los huracanes. El Señor permite tu enfermedad. El Señor permite que no logres esto o aquello. Y cuesta entender su soberanía, su providencia absoluta, que el hombre ejecuta sus planes y los lleva a cabo si Cristo le da el permiso. Si Él quiere. Si Dios quiere, haremos esto o aquello, no es una frase más. Si Dios quiere, haremos esto o aquello. Vamos allá, dice, y haremos esto, y traficaremos, y amontonaremos. Si Dios quiere, haremos esto o aquello. ¿Y saben qué? Tener esto presente en nuestra vida, ser bien conscientes, ¿sabe qué trae a nosotros? Paz. No trae aflicción en la prueba. No trae desconsuelo cuando no salen las cosas como queremos o nos parece que son mejor. Trae paz porque Dios está en control. El Rey de Reyes, el soberano de todo. No hay ni mala ni buena suerte para el cristiano. Tiene todos nuestros cabellos contados. Él es Señor de todo. Todas las cosas por Él fueron hechas. Para Él y por Él. Para Él y por Él. Punto 2. Faraón también lo viste de majestad a José. Versículo 42 también. Después de que Faraón quita su anillo y lo da en su mano, lo pone en la mano de José, dice la palabra, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Entre paréntesis, también pensaba, mientras preparaba el mensaje, ¿importa cómo vestimos? ¿Es importante? Claro que sí. Y a raíz de la vestimenta que vemos en las personas también podemos distinguir quiénes son. No es lo mismo yo vestido así o que me suba acá vestido de bombero, obviamente. Bueno, como vestimos nos distingue, nos muestra cómo somos y qué somos. Un policía, un doctor, un bombero. Y paréntesis aparte, la vestimenta es importante para el cristiano. ¿Cómo vestimos? Nos distingue. Comunicamos lo que somos, cómo estamos, a través de nuestra vestimenta también. Somos templo del Espíritu Santo, por dentro y por fuera. Somos templo del Espíritu Santo por dentro, que mora el Espíritu de Dios, y por fuera. No digo que vayamos a gastar, a comprar ropa cara, no. Mi esposa es testigo. Estábamos con los chicos en el seminario y no trabajábamos, nos sostenía la iglesia y eran camisas prestadas, con cuello medio, pero siempre lavaditas. Siempre con el jabón blanco en el cuello. Y usábamos siempre la misma quizás. No estoy hablando de eso, estoy hablando de identificarte con Cristo, de mostrar a Cristo. José recibe ropa fina, un collar de oro, y eso lo distingue de los demás. Lo distingue de los demás. Volviendo a José, él está vestido y nos dice y le dice al pueblo, como está vestido, ¿quién era? ¿Quién era? En casa de su padre, recordamos, tenía una túnica de colores. Él era el amado de su padre. Pero sus hermanos se la quitaron, la manchan con sangre. En la casa de Potifar, su túnica de siervo fue quitada, tomada por la mujer de Potifar, y va a prisión, y allí otra túnica, aún más de siervo, de esclavo. Estuvo José 13 años en prueba, en humillación. Y no escuchamos ni una queja. 13 años en prueba, en humillación. Y nosotros no queremos pasar ni una semana de aflicción.
ni un día de dolor de algo, ya sea espiritual o física. Queremos que enseguida el Señor nos saque de allí. Un momento, un día determinado es llamado por Faraón, pero después de 13 años. Que viendo su virtud es vestido de lino fino y un collar de oro como príncipe, como sacerdote, de preso a la mano derecha de Faraón. En un día, que solo Dios pudo hacerlo y que solo Dios puede hacerlo. Ahora comparte el trono con Faraón. Y así fue el Señor Jesucristo. El Señor se convirtió en siervo, hasta lo sumo. Se puso la ropa, podemos decir, del siervo más siervo, semejante a nosotros. Y en la condición de hombre se humilló hasta lo sumo. No podía humillarse más si no lo hubiese hecho. El Señor Jesucristo se despojó de su túnica celestial para ser siervo entre los hombres. Y no solo eso, sino que nos dejó ejemplo de su humildad. Se ciñó una toalla, tomó un lebrillo, lavó los pies de sus discípulos. Siervo de los siervos, para ser clavado en una cruz, no para ser alabado por los hombres. Obviamente que Dios después lo exaltó hasta lo sumo también. Y le dio un nombre sobre todo nombre, donde se van a doblar todas las rodillas. Tomó forma de siervo y hallado en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero, gloria a Dios que la historia no termina allí. Al tercer día resucitó entre los muertos. Y hoy está sentado a la diestra de Dios. Y Dios lo exaltó por su obediencia, por haberse humillado a lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Juan 17:5 dice, yo te he glorificado en la tierra, dice el Señor. He acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame tú a tu lado, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera. Él es el Rey de Reyes. Y como nos compartía Leito, por la gracia de Dios, Él es nuestro profeta. Él es nuestro sacerdote, el que intercede por nosotros con el Padre, como veíamos y aprendemos en la confesión de fe. Y así como Faraón dio toda autoridad a José, Dios el Padre le dio toda autoridad al Señor Jesús y lo viste de gloria, pero después que se humilló, después que vino a morir por los pecadores. Otro punto para entender, versículo 43. Y lo hizo subir Faraón a José en su segundo carro, y pregonaron delante de él, doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Para entender, Faraón pasea a José por el pueblo, es eso lo que hace, por las calles, diciéndole al pueblo quién es José ahora, pregonando, gritando, tocando trompeta, diciendo quién es José, este hombre sabio, recto, prudente, que todo lo que diga se va a hacer. Y que a medida que pasaba, todos debían inclinarse, aún sus enemigos, aún la esposa de Potifar. Todos debían inclinarse ante José, el pueblo inclinado ante él. Todos debían hacerlo. Algunos lo iban a hacer con admiración, con gozo, con felicidad, con respeto, con honor, reconociendo quién lo había puesto allí, que no era más ni menos que Faraón, para honrarlo y obedecerle. Otros se iban a inclinar y de hecho seguramente lo hicieron con vergüenza, con temor, con ingratitud, con desprecio. Pero lo cierto es
que toda rodilla se dobló a medida que pasaba José con su carro. Así será con el Señor Jesús. Todos, absolutamente todos, doblarán su rodilla cuando Él venga en gloria y majestad. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla. ¿Y quiénes son todas? Todas. Sus hijos y sus enemigos. Y todo ojo lo verá cuando venga el Señor. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, dice Pablo, los que hayamos quedado, veremos al Señor venir de entre las nubes, y toda rodilla se doblará. Algunos, los que hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, si todavía estamos aquí, maravillados, gozosos, a la expectativa, y es así como debemos estar, a la expectativa. Cristo viene y sus enemigos doblarán sus rodillas, los que estén enemistados cuando Él venga, cuando Él regrese. Satanás y todos sus demonios. Lo seguro es que toda rodilla se doblará, unas para ir al infierno y otras para vida eterna. Versículo 43. Y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él: doblad la rodilla. Y lo puso a José sobre toda la tierra de Egipto. Versículo 44. Dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Versículo 45. Y llamó Faraón el nombre de José Sabnat Panea, y le dio por mujer a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. José recibe un nombre nuevo, dado por Faraón. Sabnat Panea, un nombre egipcio. Básicamente hay dos referencias a este nuevo nombre. Uno significa el Salvador del mundo. José para ellos era el Salvador del mundo, por lo que iba a suceder después en ese tiempo de hambre. Otro nombre era el sustentador de la vida. Uno el Salvador del mundo y el otro el sustentador de la vida. Y ninguno de los dos está lejos uno de otro. Lo que nos importa es que el nombre nuevo que recibe José de Faraón describe lo que él es ahora, lo que significa. Ese nombre nuevo, él es el sustentador. José es el proveedor, el salvador, un nombre nuevo, que sin él, sin José, estarían muertos. Y obviamente la similitud con el Señor es terrible. El Señor Jesús obviamente es el Salvador, pero el único Salvador. Y no un Salvador terrenal que viene a calmar nuestro hambre, que no viene a dar el pan de cada día, que sí lo hace. Él suple nuestras necesidades, pero es el Salvador de nuestra alma. Es el Salvador de nuestra eternidad, enviando a su Hijo a morir por su iglesia. El único Salvador. Le decía a los religiosos: yo soy el pan de vida. Y no estaba hablando del pan terrenal. Yo soy el pan de vida. Dejen de ser religiosos, dejen de celebrar fiestas que no tienen nada que ver con el camino al Padre y la salvación. Dios le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús no solo se doble toda rodilla, sino que el que no crea en Él esté muerto para siempre. Hechos 4:12 dice: ningún otro hay salvación, porque no hay nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El Hijo eterno del Padre,
el unigénito Hijo de Dios, se hizo carne. Y Dios lo puso en la tierra. Y Dios le dio un nombre nuevo. No se lo dio José, no se lo dio María. Dios el Padre dijo, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Así como el nombre de José anunciaba a Egipto quién era Él, el nombre de Jesús anunció a todos quién era Él. El único camino del Padre, la salvación, el camino y la verdad y la vida, el único Salvador, el único Salvador. También Faraón le dio una esposa a José, a Senat, versículo 45, y llamó Faraón el nombre de José, Zafat Panea, y le dio por mujer a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. También Faraón dio a José una esposa, a Senat. Ahora, José se casa con una pagana, con una idólatra de Egipto. ¿Por qué José no se niega? ¿Por qué José no se niega? José sabía, como me imagino que sabes, que no debemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos, y eso no se aplica solo al matrimonio, sino a cualquier situación estrecha de nuestra vida. No unáis en yugo desigual con los incrédulos. Hombre, mujer, sea para un matrimonio, sea para un negocio, sea para un trabajo, sea para lo que sea. Debemos tener una relación estrecha con los incrédulos. Sí debemos amarlos, sí debemos tener compasión como tuvo Cristo, pero cuidado con esas relaciones. Es más fácil que seamos contaminados nosotros que nosotros lo alcancemos a Cristo, porque eso lo sabe solo el Señor, que lo alcancemos para Cristo. Debemos tener cuidado con nuestras relaciones. Pero aunque José no tenía toda la ley que decía no unáis en yugo desigual con los incrédulos, que después trajo Moisés, que no debían unirse a mujeres paganas, Dios permite que esto suceda. Dios permite que esto suceda y que Él se una en este matrimonio con esta mujer. José sabía también, porque Abraham había buscado esposa para Isaac y no de entre las paganas. José sabía, pero también José sabía que era la voluntad de Dios que se case con Asenat. Ahora, ¿hizo bien o hizo mal? La Biblia no dice en ningún momento que José desobedeció en este punto. Entonces no podemos decir que José desobedeció, porque la Biblia no lo dice en ningún momento. Y la Biblia es clara respecto a hombres que han desobedecido a Dios. David, Sansón, Salomón, etc. Entonces no podemos decir que José desobedeció en este punto. Y otra cosa que coinciden los comentaristas, José no se casa con Asenat, con la mujer. Faraón hace que se case con ella. No es una decisión de José. Faraón lo casa con ella. Vemos a José, a un hombre que tiene bien claro lo que conocemos nosotros como en nuestra teología la providencia de Dios, que en otras palabras Dios está en control, Dios está guiando sus pasos. Y si vos estás en santidad, en comunión con el Señor, leyendo su palabra en oración, vas a estar en paz. Vas a tomar buenas decisiones, vas a aceptar la prueba, vas a crecer en santidad, en paciencia, porque entendés la providencia de Dios. Y él la entendió en la envidia con sus hermanos, preso, y en este punto también casarse. El matrimonio es una muestra más de la confianza de José en Dios. Lejos de su casa. Él pone a sus hijos dos nombres hebreos.
Manasés, por un lado, que quiere decir, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Tiene otro segundo hijo y le pone Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Pero él continúa siendo fiel a Dios. Y obviamente seguimos viendo a Cristo. Así como José está en tierra extranjera y no pertenece allí, no es de allí, pero está porque Dios lo quiso así. El Señor Jesucristo, de la misma forma, vino a este mundo, creció en un pesebre, fue crucificado, muerto, sepultado y al tercer día resucitó entre los muertos porque Dios lo quiso así. Tuvo que venir a morar a la tierra con pecadores para tomar por esposa a una cena, a una iglesia que la compró con su sangre preciosa, a una iglesia que se ha creído en Jesucristo como tu Señor y Salvador, eres tú. Eres tú, que muchas veces te vas tras tus ídolos, que muchas veces no ves la providencia de Dios, que muchas veces no ves su mano cálida, cuidándote todo el tiempo, desde que te levantás y abrís los ojos. Gracia y misericordia. Que no ves que la prueba es para tu santificación, para crecer en paciencia, en santidad. Que no ves que el orgullo del hermano es para tu santificación. Que no ves que somos un espejo. Y que no ves que nos está moldeando a su imagen y su semejanza. Está formando en nosotros su carácter, su carácter, su carácter. José y Asenat es un claro ejemplo, es un calco entre Cristo y su iglesia, humana aún, pecadora aún, pero que da gloria a Dios. Aún da gloria a Dios. Estos hombres y mujeres imperfectos son los que dan gloria a Dios. Y así debe ser. Y así debe ser. Debemos ser luz, debemos ser sal. Y es un privilegio, obviamente, para nosotros. Debemos sufrir por el Evangelio, hermanos. Debemos sufrir realmente por el Evangelio. Y Él va a exaltar a sus siervos humildes. Muchos desean ser exaltados. Y de hecho vamos a ser glorificados con Cristo cuando Él venga. Pero el tema es que no estamos dispuestos a sufrir por Él aquí, a negarnos a nosotros mismos. Si sufrimos, también reinaremos con Él, dice la palabra. Pero para eso debemos cargar nuestra cruz cada día. Reinaremos con Él porque Dios lo exaltó hasta lo sumo. Pero antes Él tuvo que humillarse, recibir el castigo de Dios por los pecados, por mis pecados, para resucitar al tercer día, para sentarse a la diestra de Dios, para un día volver y que toda rodilla se doble ante Él. Para terminar, estimados, vemos en la vida de José claramente un ejemplo para nosotros que apunta a Cristo, a ese siervo humilde, crucificado, elevado a los cielos, exaltado para un día volver. Cristo viene y la exhortación para su iglesia, la exhortación para nosotros es: no vivas tu vida, no vivas tu vida. Os ruego, dice Pablo, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Es ahora. Ya va a haber tiempo para estar con el Señor y darle gloria y caer de rodillas y alabarlo, pero es ahora cuando debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio al Señor agradable. Ahora, no ignoréis, hermanos, 1 Corintios 6:19, que vuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo y que no son vuestros. No son vuestros, ya no te perteneces.
Cristo te ha comprado con su preciosa sangre. Ya no eres el dueño de tu vida, te guste o no. Ya no eres el dueño de tu vida porque habéis sido comprado por precio, el precio más alto. La sangre preciosa de Cristo. La sangre preciosa de Cristo. Vive para la gloria de Dios. Vive para la gloria de Dios. Ahora, no podemos, imposible, glorificar a Dios sin su presencia en nuestra vida. No podemos glorificar a Dios sin su presencia en nuestra vida. Es imposible. Usemos nuestros ojos correctamente como lo hizo Jesús. Así vamos a poder darle gloria al Señor en nuestra vida. Que nuestros oídos estén lejos de las voces del mundo. Así vamos a darle gloria a Dios en nuestra vida. Y que nuestra lengua esté lejos del chisme y de la crítica. Y que nuestros oídos estén atentos a la palabra de Dios, al consejo sabio, para que no te pierdas. Y que tu lengua sea para edificación y para orar. Usemos nuestros pies para seguir las pisadas del Señor. Nuestro cuerpo ya no nos pertenece, es del Señor Jesús. Y obviamente es a través de la comunión con Él, de la lectura de su palabra, que podemos seguir las pisadas del Señor Jesús. Sometámonos a su voluntad, confiemos en Él, deja de planear tu vida. Él te compró, Él te compró. Que podamos decir como el Señor Jesús, yo he glorificado a mi Padre en la tierra. Cuando Él venga, que podamos decir como el Señor Jesús, yo he glorificado a mi Padre en la tierra. Un versículo para terminar, 1 Corintios 15, 58, que es la consecuencia de que Dios está sentado, que Dios ha elevado a Cristo y está sentado a la diestra de Dios y va a venir a buscar a su iglesia y seremos transformados, iremos a su gloria. Y a raíz de eso, que la muerte no tiene poder sobre nosotros, que vamos a vivir eternamente con Él, dice Pablo, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo? ¿El domingo? Siempre. Siempre. En la prueba, en la aflicción, en las injusticias y en los buenos momentos. Siempre, sabiendo, teniendo la certeza que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, no cae en saco roto, no es vacío. Que podamos decir que la gracia de Dios no ha sido en vano conmigo, vacía, sin provecho. Que el Señor les bendiga.